Parece que sí. Bueno. Es una relación, se puede definir como una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de un conjunto de partida, que es el dominio, uno o más elementos de un conjunto de llegada, que es el contradominio. Por ejemplo, en esta imagen, básicamente lo que estamos viendo es que estas figuritas que están aquí, estas figuritas, de este lado, del lado izquierdo, pues tenemos algunas figuras, y del lado derecho tenemos solamente sus colores. Básicamente solo estamos haciendo una relación entre estas figuras, estos dibujos, y el color que tienen. El primero es rojo, el segundo amarillo, el tercero verde, el cuarto rojo. Entonces a cada uno de estos pues le debe corresponder un color. Al elemento del contradominio que está asignado a un elemento del dominio se le llama imagen, y el rango son todos los elementos del conjunto de llegada. Estos términos seguramente se les harán familiar. Generalmente es con lo que siempre arranca un curso de Mate 4. Solo quiero que entendamos que las funciones son eso. Es una forma de vincular cosas. Piensen, es un poco abstracto el concepto, es un poco hasta filosófico, podríamos decir. Piensen, por ejemplo, que cada una de ustedes, los podemos asociar con algo. Por ejemplo, sus estaturas. A cada uno de estos le corresponde un valor numérico que representa su altura en centímetros o en metros. A cada uno de ustedes le podemos asignar, no sé, un hobby, es decir, que, por ejemplo, el mío que pudieran ser los videojuegos. A cada uno de nosotros nos podemos asignar su nombre, su primer apellido, etc. Sí, las funciones son esas formas de relacionar un grupo de elementos con otro grupo de elementos. Por ejemplo, aquí una forma de describir conjuntos es como, por ejemplo, este que está aquí. El conjunto A está conformado por el número 6, 10 y 33.2. Mientras que el conjunto B está conformado por los números 4, 5 y 6. Entonces vamos a hablar de una relación de tal forma que vincule cualquiera de los elementos de A con cualquiera de los elementos de B. Por ejemplo, aquí emparejamos el 10 con el 5, al 10 otra vez lo emparejamos con el 5, al menos 6 con el 4, menos 6 con 4, y al 33.2 con el 5. ¿No? Si lo quieren imaginar de cierta forma, imagínense que son familias con diferentes familias que van a emparejar a sus hijos, ¿no? Nada, esto sería una relación. Nosotros hacemos relaciones todo el tiempo, siempre relacionamos cosas. Sin embargo, que vamos a hablar de una función únicamente cuando a la familia a la que vamos a asignar, al conjunto al que está siendo asignado, solo le corresponde uno y nada más uno. Si quieren, esta analogía que a lo mejor es bastante machista, pero aplica como para para este grupo de mormones o algo así. Piensen como si la A fueran varones de una familia y B mujeres de otra familia. Entonces a los varones no, perdón, al revés. A fueran mujeres, B fueran varones. O sea, según estas tradiciones. Todo bien si a si a una mujer solo le puede corresponder un esposo, pero no hay problema si a dos mujeres les corresponde el mismo esposo. Entonces vamos a hablar de funciones cuando al primer grupo solo le corresponde uno del otro grupo. Pero ¿cuántos pueden ir correspondidos con ese? Eso no hay límite.
Recordemos, el dominio son los que componen el primer grupo. Entonces, en esta relación que había hecho de la lista de aquí, el dominio es 10, 33.2 y debería ser menos 6 también. El contradominio es de todo lo que se puede escoger y el rango es de todo eso que se podía escoger, qué cosas sí se escogieron. No sé si queda claro o hay alguna duda o confusión hasta aquí. Generalmente puede haber confusión con la distinción entre contradominio y rango. Vemos, el contradominio es todas las opciones a escoger. Por escoger. Y el rango es qué de hecho sí se escogió. ¿Alguna duda? Yo sí, profe, no entendí muy bien lo del dominio y lo del rango. Lo del dominio y lo del rango, ¿no? A ver, vamos a poner algún otro ejemplo aquí. Entonces, estamos introduciendo el concepto de funciones y para ello tenemos que hablar de relaciones de asociación. A ver, algo que no suene, algo que no sea muy machista o muy denigrante de ejemplo. Supongamos que... aquí vamos a poner... ¿qué será? Algún grupo de objetos. Vamos a poner aquí días de la semana. Entonces, supongamos, no es muy difícil, ¿no? Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Ahora, la relación que vamos a hacer aquí es a cada día de la semana vamos a asignar un platillo principal, ¿ok? Entonces, supongamos que están a dieta, que estamos a dieta y ya ven que no hay dietas, hay dietas de menús y hay dietas en las que te dan como equivalencias y te dicen básicamente qué puedes comer y qué no puedes comer. Entonces, supongamos que aquí nuestra nutrióloga nos dice, bueno, tu platillo principal puede ser atún, puede ser tilapia, puede ser res, pollo, puede ser salmón, y no sé, vamos a poner, y bueno, puedes elegir, pues creo que ya no hay más, ¿no? Entonces, el contradominio es todas estas opciones. Ahora, supongamos que nosotros somos los responsables de armar cómo vamos a comer. Entonces yo digo, el lunes quiero atún, el martes quiero res, el miércoles también quiero res, el jueves otra vez atún, el viernes pollo, el sábado otra vez res, y el domingo pollo. ¿Sí? Entonces, de todas las opciones que elegimos, de todas las opciones que teníamos, ¿cuáles sí fueron utilizadas? El atún, la res y el pollo. ¿Sí quedó claro esto o confundió más? No, y ahora sí, entendí, profe. Gracias. Sí, los demás, las demás. Ahora, esto es una cosa conceptual que puede ser a lo mejor medio rara. El dominio es la función, para quién sirve, a quién vincula la función. Piensen en eso. O sea, las funciones sirven para vincular cosas. Podemos hablar de funciones como esta, que es un poco absurda, ¿no? De a cada día le asignamos un platillo, pero digamos hay funciones
de computadora, por ejemplo, que nosotros le damos algo y nos regresa otra cosa. Por ejemplo, no sé si manejen Excel, la función promedio de Excel es una función porque hace algo, pero la función asocia algo con otra cosa. Por ejemplo, la función promedio de Excel necesita que metas algunos números. Son los números, le das una lista de números y lo que te regresa es su promedio. Entonces, ¿qué admite esa función? Solo números, no admite fechas, no admite nombres, no admite texto. Entonces, el dominio de la función es el tipo de cosas que se van a asociar, que se pueden asociar. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que hice de los días de la semana, pues aquí no puedo poner algo como gato, ¿no? Porque gato no es un día de la semana. El dominio tiene que ser esta categorización. El contradominio es qué cosas están permitidas para ser asociadas. Y el rango es de las cosas que estaban permitidas que sí se asociaron. Entonces, aquí hablaba de este ejemplo de la función. Las relaciones, pues siempre podemos relacionar lo que sea. Pero vamos a hablar específicamente de funciones cuando a los elementos del dominio, lo voy a abreviar como contradominio CD, solo le corresponde a lo más un elemento del contradominio. Por ejemplo, al 10 le corresponde el 2, al 3 el 3, al 4 el 8, al 7 el 4, al 5 el 8. Esto es una función, según esta definición. Sí, porque cada elemento del dominio le corresponde a lo más un elemento del contradominio. Del lado derecho vemos que, por ejemplo, el 5 está siendo asociado con 4 y con 7. Es decir, al 5 le corresponden dos valores del contradominio y por lo tanto no es una función. Por eso les decía este ejemplo que a lo mejor es algo arcaico y se relaciona con estas prácticas machistas. Piensen en esas sociedades en donde, creo que son los mormones, en donde las mujeres no pueden tener varios esposos, pero varias mujeres pueden tener el mismo esposo. ¿Sí queda clara esa distinción? O sea, vemos que de este lado, del lado izquierdo, es como si fuera no sé, algunas mujeres y estos hombres, la mujer 4 y la mujer 5 tienen el mismo marido. Y sigue siendo una función, sigue siendo, digamos, aceptable dentro de la definición. Pero de este lado, la mujer 5 tiene dos esposos, el 4 y el 7. Entonces, esto no es una función. Siempre que una función se caracteriza porque a cada elemento del dominio solo le debe corresponder uno del contradominio. ¿Alguna duda con esto que acabo de decir? No, profe. Bueno, realmente les digo, estas son como cosas medio conceptuales que son las que las tenemos que cubrir. Pero es importante que no haya confusión. Esto es como una tarea de práctica que si estas relaciones... Recuerden, la función, voy a volver a crear práctico, la función es la forma de relacionar cosas. ¿Sí? O sea, nosotros podemos tener mismos conjuntos, pero cómo los vinculamos o cómo los relacionamos es completamente diferente. O sea, piensen igual en eso, piensen que tienen dos conjuntos de, no sé, de gomitas, formas de gomitas y sus sabores. O sea, la función no es ni las gomitas ni sus sabores, es la forma en la que se relacionan unas gomitas con sus sabores. Entonces podemos tener relaciones como estas. Pues esta relación dice que el 1 está emparejado con el 4, el 2 con el 0, el 5 con el 3, el 7 con el 8 y el 9 con el 6.
Esta otra relación dice que el 4 con el menos 3, 5 con 0, 6 con 3, 4 con 8 y 10 con 7. Entonces recordemos que para que sea una función, el primer elemento, porque el primer elemento siempre es el del dominio, no debe tener más de una asociación. O sea, el 1 va con el 4 y ya, no puede ir con nadie más. El 2 va con el 0 y ya. El 5 con el 3, el 7 con el 8 y el 9 con el 6. Esto sí es una función. El 4 con el menos 3, el 5 con el 0, el 6 con el 3 y aquí otra vez el 4 con el 8. Entonces el 4 le estamos asignando dos parejas, el menos 3 y el 8. Entonces esto no es una función. Noten que si el segundo elemento está asignado con varios, eso no importa. Lo que determina que algo es una función o no, es si el primer elemento está relacionado con el segundo elemento. ¿Dudas con este pequeño ejercicio? Bueno, espero que todo esté quedando claro. Sí, todo bien, todo bien. Todo bien. Vamos con la notación funcional, que a lo mejor esa suele causar un poco de confusiones. Cuando hablamos de funciones, usamos esa simbología. Bueno, la F es la letra por excelencia, pero puede ser cualquier otra letra, no tiene, y cualquier símbolo. De hecho, a lo mejor ustedes pueden ver memes en donde usen símbolos matemáticos muy avanzados como algo así. No sé, estoy haciendo, la verdad estoy haciendo puros garabatos. Y piensan que es algo muy avanzado, pero en realidad es una función. Se usó el símbolo de la psi y de la omega minúscula. Realmente cualquier símbolo puede representar cualquier función. Es más, podría poner algo así de complicado para describir algo muy simple como un promedio. Entonces, la notación de las funciones generalmente es así. Un nombre de la función, porque las funciones tienen nombres. Un argumento de la función, así se le va a llamar a lo que está dentro del paréntesis, el argumento de la función. C es la imagen de ese argumento. Si piensen, el nombre de la función es qué es esa relación. El argumento básicamente es una variable dummy, literalmente puede ser X, puede ser A, puede ser M, puede ser N, puede ser lo que quieran. Solo es una letra que representa algún número real. Y del otro lado, pues tenemos el valor de la imagen, es decir, con qué está asociada ese valor específico del dominio. Por ejemplo, aquí hice una tablita con algunos nombres de mascotas y qué tipo de mascotas son, su especie si quieren ver. Por ejemplo, tenemos estos nombres: Marrón, Princesa, Kiki, Aura, Luna y Conchita. Y cada uno pues puede ser algo, puede ser Marrón, que es pues un perro. Princesa, un perro. Kiki, un gato. Aura, un perico. Y Luna, un pez. Y Conchita, una tortuga. Entonces podemos incluso designar una función, para que sirva de ejemplo, que asocie el nombre de una mascota con su especie. Y le puedo poner el nombre que yo quiera en la función. Le puedo poner la función M, la función F, la función L, lo que sea. En este caso, nada más como para ser un poco más chocante, elegí esta simbología M sub N. Pero da igual, como les digo, el símbolo puede ser tan espantoso como quieran, pero representa una cosa bien sencilla.
Entonces, por ejemplo, una forma de escribir en notación funcional qué especie es cada uno de ellos, podría ser algo así, ¿no? Recordemos, m sub n es la función, es el nombre de la función. Entre paréntesis va el argumento, es decir, qué cosa estamos queriendo ver su asociación. Y aquí va qué es o la imagen de la función. Entonces, en este caso, m sub n de Kiki es gato, porque eso es lo que describe la función, ¿no? ¿Qué es Kiki? Un gato. ¿Qué es Luna? Un pez. ¿Dudas con este ejemplo que acabo de hacer? ¿Fue muy confuso o está claro? Entonces podría decirse que, así en términos demasiado simples, Kiki es igual a gato. Bueno, M sub N es Kiki es igual a gato. M sub n de Kiki es igual a gato. Ok, gracias, Y profe. y qué bueno que haces esa mención, Gabriel, porque lo que quiere decir esta igualdad es que este objeto está asociado con este otro bajo la función f. Es más, porque podríamos hacer otra tabla, no lo sé, a lo mejor aquí al ladito ponemos juguete favorito, ¿no? Juguete. Y que el juguete de Kiki sea no sé, una pelota. Entonces, ahora y yo defino la función J, que ahora asocia, la voy a poner aquí arriba, J de Kiki. Esta sería igual a pelota. Entonces, lo que quiere decir esta expresión es que Kiki y pelota están vinculados bajo la función J. No sé si alguna vez han oído sobre la aritmética modular. Bueno, a lo mejor no, es un poco avanzado. La aritmética modular es una forma de operar que generalmente utilizan las computadoras en un sistema diferente al nuestro. Nuestro sistema es el sistema decimal. Decimos cosas como 2 más 2 es igual a 4. Pero en un sistema binario, voy a ponerle con otro simbolito. De hecho, 2 ni siquiera existe en ese sistema, pero bueno. 2 más 2 es igual a 0, de hecho. Es decir, podríamos ver a la suma, a las operaciones aritméticas como funciones. Por ejemplo, esta le podríamos llamar S y tendría dos argumentos. Esta es una función con dos argumentos. Aquí estamos hablando de funciones con solo un argumento. Pero bajo otra función, bajo otra suma, 2 y 2 están vinculados de otra manera. Es decir, no veamos tanto como que son iguales esto que está aquí y esto, sino más que nada que están asociados. O bien que bajo la función f sí son iguales. Ahora, una pregunta interesante es esta. M sub n de x es igual a perro. ¿Cuál podría ser un valor de x? Sería marrón. X es marrón porque es M sub N es marrón igual a perro, ¿no? ¿Ese es el único valor posible? También sería princesa. Exacto. Sí, esa pregunta más bien lo que dice es que recuerden, esa x es una variable dummy, es de lo que sea. La x puede representar números, puede representar en este caso nombres de mascotas. Y lo que dice esta oración es que m sub n de x es igual a perro, nos están diciendo prácticamente, esta mascota es un perro, ¿quién es? Entonces vamos a la tablita y vemos que los posibles valores son o marrón o princesa. Pueden ser los dos, no podemos saber realmente quién es.
pero los dos son respuestas igualmente válidas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, regresando a lo que les decía, el dominio son los nombres de animales. Es decir, literalmente cualquier nombre de mascota puede ser el dominio. Un texto, hasta un número, no sé si alguien le haya puesto número a su mascota. Y el contradominio son las especies. Nada más que noten que bajo la función m sub n, el rango, pues sería este grupo de animales, ¿no? Perro, gato, perico, pez y tortuga. Porque, digamos, enlistar el contradominio completo, pues nos llevaría quién sabe cuánto. Digo, son todas las especies de animales posibles, ya que en teoría, no debe ser, ¿verdad? Pero en teoría cualquier especie animal puede ser una mascota. Entonces, o bueno, o incluso enlistar la cantidad de especies de animales que pueden ser domesticables o tratados como mascotas, pues es bastante larga. En contraste, el rango, pues es este grupo de especies que se utilizó para definir a la función m sub n. Ahora, vamos no sé si hay todavía queda alguna duda sobre esta idea de la función como una relación. O sea, ahorita estuve usando ejemplos un poco medio raros, porque digo, en la vida real rara vez existen asociaciones así, a menos que alguien lo haga para hacer una interfaz de usuarios de algún sistema. Porque, bueno, en Matemáticas 4 y en general, lo común es trabajar con funciones reales. ¿Qué significa que una función sea real? Que su argumento, o sea, su dominio y su contradominio son los números reales. Por un lado, nos quitamos esta carga encima de estar identificando, distinguiendo entre el contradominio y el rango, pero por otro, pues a lo mejor no es tan atractivo para ustedes hablar de funciones numéricas que de nombres de mascotas, por ejemplo. Entonces, por eso les decía, no sé si hay alguna duda todavía, porque vamos ya a entrar en tema. Las funciones reales, si se les dice, no es que hayan funciones irreales, son funciones de números reales, porque así se llaman a los números, al conjunto de números con el que vamos a trabajar, los números reales. Son todos los números que conocen. El número que se les ocurra en la mente es un número real. Y había estado mostrando esta simbología. Esta simbología representa el dominio y el contradominio. Es decir, cuando hablamos de una función, generalmente hay que decir quién es su dominio y quién es un contradominio. Donde A y B pues pueden ser varios conjuntos. Puede ser un conjunto personalizado A o puede ser algunos de los que seguramente recordarán, espero que sí recuerden, que se ven en Mate 1. Que son los números naturales, los números enteros, los números reales y los racionales, que tienen unas como letras medio raras. ¿Sí se acuerdan de esos? ¿O alguien no se acuerda de esos conjuntos? Espero que todos se acuerden. Los naturales, voy a decirlo rápidamente, los naturales son los que encuentran en la naturaleza. 1, 8, 7, 20, 1000, bueno, entre comillas, ¿no? Porque hay números tan grandes que ni en el universo se pueden comparar.
Los enteros son una extensión de los naturales, incluyendo al 0 e incluyendo los números negativos. Menos 5, menos 20, 8, 16, etc. Los reales, ahora sí que los racionales son los números que se pueden expresar como fracciones finitas. 1/5, 2/7, menos 3/8, menos 1/9, etcétera, ¿no? Y los reales son los números, pues, habidos y por haber, incluyendo los irracionales como pi, el número la constante molar, etcétera. Entonces aquí doy algunos ejemplos de funciones. Por ejemplo, esta función lo que hace es que asigne a cada número real su mitad. Es decir, su dominio son los reales, su contradominio son los reales también. Noten que el símbolo de los reales es como una R mayúscula, pero con este lado gruesecito. Y aquí vemos una representación de cómo se ve esta función. A cada número real le asigna su mitad, o lo vincula con su mitad. Al 40 lo asocia con el 20, al 24 con el 12, al 17 con el 8.5, al pi pues con pi medios. Esta otra función asigna a cada número real, le vamos a poner otro nombre, la función vamos a ponerle, de hecho esta función tiene nombre, es la función piso, pero le vamos a poner p. A cada número real, es decir, su dominio son los reales, le asigna el número entero menor más cercano. Entonces su contradominio son los enteros. Por ejemplo, al 52.75 lo asocia con el 52. Al número e, no sé si todos sepan que el número e es 2.73 tal y tal y tal y tal. Pues el entero menor más cercano es 2. La raíz de 11 da 3.15 algo. El entero más cercano es 3. 2pi es aproximadamente 6.28, el entero más cercano es 6. Es decir, del lado del dominio o el argumento de la función son números reales, pero la imagen o lo que regresa, lo que asocia, siempre son números enteros. O sea, podríamos escribir algo como P de 7.8, pues es solo 7. Pero P de 7, pues es el mismo 7. ¿Alguna duda? ¿Ya los perdí con estos ejemplos? No, por mi parte no, profe. No, no, sí está bien. Ok. Y finalmente, esta última función, vamos a llamarle, ahora sí, lo que sea, no sé, triangulito. Triangulito va desde enteros a solo 1 o menos 1. Es decir, su contradominio es este grupo de números. Solo son o menos unos o unos. Ejemplo, 90 lo asigna con el 1, al 85 con el menos 1, al 60 con el 1, al 45 con el menos 1. Y podríamos decir algo como triangulito de 70 es 1. Porque la función triangulito a los números enteros los asigna con 1 si son pares o menos 1 si son pares. Triangulito de 39, pues menos 1. Entonces, si te dan cuenta, hasta le puse ese nombre, triangulito. No tiene que ser siempre F, no tiene que ser siempre P, puede ser cualquier letra. Y sigue aplicando la misma lógica que habíamos estado discutiendo de las asignaciones. El detalle con las funciones reales es que, pues, no son tan, digamos, tan llamativas como estar hablando de emparejamientos o nombres de mascotas.
¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ahora, No, profesor. viene la parte que es un poco compleja. Bueno, ni tan compleja, ¿eh? La función real, obviamente de una variable, es decir, que sea un argumento y solo una imagen, se puede dibujar en el plano coordenado, que seguramente ya sabrán de su curso pasado. Voy a compartir brevemente otra pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, vamos a hablar de una función f que asocia a cualquier número real su cuarta parte. Entonces, vemos que, por ejemplo, x, que es el número de entrada, el argumento 12.12, su cuarta parte es 3.03. Si yo me muevo por acá, el número 8, pues su cuarta parte es 2. Entonces siempre me muestra, siempre estamos viendo en el lado horizontal los números reales del dominio y en el lado vertical sus imágenes que pertenecen al contradominio. Entonces, a medida que barremos con todos los números reales, la función muestra esta gráfica. Esta gráfica es la que describe la conexión, porque si se fijan en aquí tenemos al número, aquí tenemos su imagen, pero en el plano coordenado, cuando trazamos la coordenada que une a estos dos, obtenemos esta coordenada que es 20,5, es decir, un número y su cuarta parte. ¿Queda claro eso que acabo de decir o algo no quedó del todo bien? ¿Seguros? Sí, yo estoy bien. Bueno, o sea, lo que voy es que esta coordenada es la que muestra la asociación entre la asociación de la función del dominio y el contradominio, es decir, muestra elementos que están vinculados de cierta manera. 20,5, si me muevo para acá, 16,4 y así. Entonces, al barrer con todos los números reales, que son los números que pertenecen al dominio de la función, obtenemos lo que generalmente se conoce como la gráfica de la función. Entonces recuerden, la gráfica de la función está compuesta, esta es la gráfica de la función f, está compuesta por todas estas coordenadas en la que la x, en este caso, y la y están relacionadas porque la y es una cuarta parte de la x. Eso es lo que representa la gráfica de la función, o sea, esa gráfica está mostrando la relación que hay, cómo esa función vincula estos dos conjuntos, porque, bueno, las funciones reales trabajan de funciones cuyos dominios son generalmente los reales o alguna parte, y su contradominio son también los reales o alguna parte. O dicho de otra forma, el eje X contra el eje Y. La forma en la que cierta función vincula los elementos del eje X con el eje Y, pues es lo que se representa en estos dibujos, ¿no? La función puede ser así, o puede ser curva, incluso si la condición fuera diferente. Que de hecho, de eso se trata el curso de Matemáticas 4. Aquí vemos que, repito, ¿cuál era la función? Una función que asocia todo número real con su cuarta parte. Y vemos que la gráfica de esta función es una línea recta. ¿Qué pasa si, a ver, voy a lanzar esta pregunta a ver si alguien la puede contestar?
¿Qué pasa si cambiamos la condición de la función? Que ya no asocia el número real con su cuarta parte, sino que lo asocie con su triple. Es decir, si x vale 10, su imagen debe valer 30. ¿Cómo creen que sea la gráfica de esa función? ¿Alguna hipótesis? Digo, no tiene que ser correcto. Estamos nada más conversando. ¿O no quedó clara la pregunta? Sí, la podría repetir, por favor. O sea, ya ven que esta es la gráfica de esta función es recta. La función era que al número lo asocie con su cuarta parte. Mi pregunta es, si será que en vez de asociarlo con su cuarta parte, lo asociemos con su triple, ¿la gráfica también va a ser una recta o qué forma va a tener? Yo pienso que la línea va a ser recta, pero va a estar inclinada de otra forma. Así es. Va a ser recta, es más, voy a cambiar aquí la regla. Ahora tenemos esta función que a cada número real lo asocia con su triple y también es una línea recta, nada más que, como bien dijo Gabriel, está más inclinada. De eso justamente se trata este curso. Estoy seguro que alguna noción has de tener, Gabriel, como para poder concluir eso, a lo mejor del curso pasado. Pero digamos, esa es la pregunta que se hacían los principales matemáticos hace mucho tiempo. ¿Cuándo se obtiene una recta? ¿Cuándo la función es más curveada? ¿Cuándo es una parábola? ¿Cuándo tiene otras formas? ¿Cuándo es periódica? Etcétera, ¿no? Y eso es lo que se estudia en Matemáticas 4. Solo se estudian funciones y sus formas. Es decir, las funciones polinomiales tienen ciertas características que pueden ser pues ya lo habrán visto, ¿no? Que pueden ser como curvitas así, algunas son como más así. Pero todo eso, lo que estamos tratando, o lo que se trata de hacer en las matemáticas, es describirlas para poder asociarlas con algo. Voy a volver a compartir la presentación. Entonces, esa gráfica que mostré del número real con su cuarta parte, se suele describir como la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es eso que nos dice cómo se están asignando los números. Esta es la regla de correspondencia, quiere decir f de x es igual a x sobre 4. Es una forma de escribir, perdón, aquí hice una tontería, debe ser f. Es una forma de escribir esto que está en palabras. La función f asocia cada número real con su cuarta parte. Se escribe así. F de x es igual a x sobre 4. Porque nos está diciendo que esto que está aquí adentro siempre se va a vincular con x cuartos, su cuarta parte. Un pequeño ejemplo de por qué son importantes las funciones es porque en la vida real los seres humanos no es que hayan dominado la magia o que hayan illuminatis, sino que los modelos matemáticos actuales se basan en el uso de aproximaciones funcionales. Es decir, ustedes pueden ver esta gráfica que es la población de México, el crecimiento poblacional en México en los últimos casi 100 años. Y uno puede decir, ah, mira, esta gráfica se ve bonita si la hago como así. Y poder utilizarla para predecir a lo mejor cómo va a ser la población en unos cuantos años.
Pero hacer esto así, pues, no sé, imagínense que yo llego y les digo, miren, y si le sigo haciendo así a la gráfica, quiere decir que para 2020 deberíamos de ser como 200.000 millones de personas. ¿Ustedes me creerían nada más así? No mucho, creo. Pero tiene lógica, porque digo, tiene lógica, no créeme, porque pues yo solo hice así y a mi gusto la seguí estirando por acá. Nada me dice que la gráfica no hace cosas como esto, ¿no? Es decir, ¿qué argumentos tengo para decir que va a ir como la verde y no va a ir como la amarilla o al revés? Pero justo de eso se trata el estudio de las funciones, que tenemos moldes de funciones, pequeños moldecitos de funciones que se comportan como así, a veces así, a veces así, a veces hacen cosas más así. Y lo que hacen los modelos matemáticos es ajustar algo como esta gráfica en alguno de estos moldecitos para podernos decir cómo va a crecer. Es decir, esto ya no lo hace una persona, esto ya lo hace un software que a partir de ciertas nociones determina si esta gráfica es de esas que van así o si sí es de las que se disparan exponencialmente. De eso es el estudio para eso es el estudio de las funciones. Entonces, eso es todo lo que se va a hacer en el curso. Vamos a estar viendo moldes de funciones, ya saben, las polinomiales, las racionales, las radicales, las exponenciales, logarítmicas. Solo vamos a estudiar cómo son sus gráficas y algunos problemas que más o menos se parezcan a cómo se utilizan en la vida real. Porque claro, estudia, por ejemplo, aquí yo les estoy, en este ejemplo 1, podríamos hablar de tratar de predecir según esta gráfica cuál va a ser la población aunque esta gráfica es vieja, ¿no? Porque dice, actualmente ya sabemos cuál es la población 2020, pero podríamos utilizarla para predecir, por ejemplo. Sin embargo, estas cosas suelen ignorar muchísimas variables, entonces lo único que estamos haciendo es como jugar a que somos grandes, así como cuando estaban en el kinder y no sé si alguna vez les tocó jugar como al súper. Bueno, a mí sí me llegó a tocar eso, de que condicionaban el salón de clases como si fuera un pequeño supermercado y comprábamos y así. Estábamos jugando a como era en la vida real. Pues la verdad es que así es la educación en bachillerato todavía. Todo lo que hacen ustedes es como jugar a que son adultos, con la esperanza de que cuando llegue el momento tengan al menos una base sólida para poder enfrentarse a esas situaciones. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por mi No, parte, no, profesor. profe. Bueno, ya por la hora, pues vamos a dejarlo hasta aquí.